Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Nuevamente el Poder Judicial se une a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Una campaña internacional que nos invita a reflexionar, a educarnos y sobre todo a tomar acción colectiva en contra de la violencia de género. Hoy abordaremos un tema que, aunque a veces pasa desapercibido, afecta profundamente la autonomía, la estabilidad y las oportunidades de muchas personas en Puerto Rico: la violencia económica. Para esta conversación contamos con un panel excepcional integrado por mujeres que desde sus disciplinas trabajan de cerca y conocen de cerca este fenómeno. En primer lugar nos acompaña la jueza superior, la honorable Carol Ortiz Rivera, jueza asignada a la Sala Especializada de Violencia de Género en la Región Judicial de Guayama. Bienvenida, jueza. Gracias. También nos acompaña la licenciada Ariadna Godreau Aubert, quien es fundadora y dirige Ayuda Legal de Puerto Rico. Bienvenida, licenciada. Agradecida siempre. Y la doctora Elitet Silva Martínez, quien codirige Siempre Vivas Metro y además dirige y es profesora de la Escuela Graduada de la Universidad de Puerto Rico de Trabajo Social en el recinto de Río Piedras. Bienvenida y bienvenidas a todas. Saludos. Gracias. Nuestro objetivo es que en este espacio podamos educar e informar sobre qué es la violencia económica, cómo se puede identificar y cuáles son aquellas alternativas que existen en Puerto Rico para atenderla. Así que lo que entiendo que debe ser lo primero que debemos atender es ese concepto. Y jueza, le pregunto, cuando hablamos de violencia económica, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues la violencia económica es una modalidad de la violencia de género. Es una conducta dirigida a menoscabar los recursos económicos, los recursos financieros, el patrimonio de una persona dentro de una relación de pareja. Se ejerce mediante una estrategia de poder muy calculada. Impacta directamente la estabilidad económica de una persona dentro de la relación de pareja y la impacta de tal forma que evita que pueda ser una persona independiente. Licenciada, le pregunto a usted, más allá de esta definición que está incluida en la Ley 54, en la Ley de Violencia Doméstica, ¿cómo usted lo definiría desde la perspectiva legal más general? Sí, mira, de hecho, uno de los grandes logros de este proceso y que precisamente conmemoramos ahora es la inclusión para equiparar la violencia económica no como una modalidad menor de violencia doméstica o de violencia de género, sino como una modalidad que literalmente requiere la misma atención. Viendo la violencia económica, en el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, cómo se manifestaba con un control de los recursos que a veces llevaba al desalojo, sea el privar a la persona víctima de información crucial sobre cuánto debe de hipoteca, cuánto se debía de renta, de que había un proceso de desalojo ya corriendo en contra, o incluso el control que tenía que ver con menoscabar la capacidad de tener un trabajo, de poder educarse y darnos cuenta de cómo la violencia económica no solamente es una modalidad de violencia de género, sino que a veces es una modalidad culturalmente aceptada hasta tal punto que está invisibilizada, pero es uno de los motores que hace que la sobreviviente no pueda salir de ese ciclo de violencia, ¿verdad? Darnos cuenta que si se sentía que iba a perder la casa, se iba a quedar en la relación violenta con mayor posibilidad. Darnos cuenta que si no había una protección contra el desalojo, se quedaba también. Si se aparecía en el trabajo, se queda también, porque no cuenta con los recursos. Y eso iba, pues, no solamente con el tema de vivienda, sino también a pensar, me va a ahogar con un pleito judicial en la sala de familia que yo no voy a poder pagar. ¿Verdad? Y en ese sentido, pues, mantenerla dentro de ese ciclo activo de violencia todo el tiempo. Doctora, también me gustaría que nos diera desde su perspectiva cómo entonces la entiende usted la violencia económica. Definitivamente es un ejercicio de poder, ¿verdad? Un ejercicio de poder en el que se perpetúa no solamente una violencia para mantener a la persona dentro de esta relación de poder, sino también para sostenerlo en un tiempo, ¿verdad?, más prolongado. Quienes estudiamos la violencia económica nos hemos dado cuenta que la definición nos da una visión un poco amplia, pero realmente hay diversas modalidades de violencia económica, como puede ser explotación económica, control económico, sabotaje económico, que entonces interfiere no solamente en la adquisición. A veces pensamos, bueno, quizás es que la persona no pueda acceder, pero hay víctimas y sobrevivientes de violencia económica que tienen
un salario, por ejemplo, que trabajan asalariadamente y se ejerce el control económico, lo que nos hace pensar entonces que el ejercicio de poder a través de la violencia económica es complejo. ¿Y por qué tiene que ver con género? ¿Por qué se le llama como parte de la modalidad de violencia de género? Nosotros hicimos un estudio hace unos cuantos años, un estudio longitudinal, y una de las preguntas que hicimos a las cerca de 500 mujeres que participaron era si les habían hablado desde niñas sobre temas económicos. Más del 70% de ellas decía que no, porque se pensaba y se piensa que ese es un tema que no le pertenece a las mujeres. Desde la crianza, como usted menciona. De hecho, doctora, en la exposición de motivos de la Ley 74, que es la que vino a enmendar la Ley de Violencia Doméstica, se cita uno de sus artículos en coautoría con la doctora Jenny Vázquez Pagán, hablando un poco sobre este trasfondo desde la perspectiva social y cultural. Y ya la Ley 54 incluía la violencia psicológica, y antes de esta enmienda hay quien podía entender que dentro de esa enmienda ya se reconocía de alguna manera la violencia económica, o se podía reconocer. Así que entonces le pregunto, ¿por qué la necesidad de expresar esta categoría directamente dentro de la Ley 54? Pues lo que nos dicen los estudios es que se utiliza la sombrilla de la violencia psicológica para en ocasiones incluir indicadores que no necesariamente son puramente psicológicos o no necesariamente caen bajo esa modalidad de violencia psicológica, violencia emocional. La violencia económica tiene otros niveles, como decía anteriormente, y lo que veíamos era que a la hora de, por ejemplo, buscar servicios, sí, puedo tener el apoyo emocional para manejar las secuelas de la experiencia traumática, pero ¿qué pasa cuando tengo explotación económica? ¿Cómo yo manejo eso? Como muy bien decía la licenciada Godreau, cuando hay un ejercicio de violencia que te lleva a sentir que no tienes nada que hacer porque no tienes los medios, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Cuando tienes que buscar o escoger entre mantenerte en la relación para tener un techo seguro o salir de la relación, pero entonces si eres, por ejemplo, madre, entonces no tienes capacidades protectoras, ¿cómo se llama eso? Cuando hay un ejercicio específico de explotación económica. Entonces nosotros lo que planteábamos era que el mantenerlo bajo la sombrilla de violencia psicológica le hacía un flaco servicio a la hora de poder intervenir tanto en el proceso de intervención psicosocial como en el acompañamiento legal. Así que me parece a mí que el que en Puerto Rico se considerara una redimensión de la violencia económica le da a las víctimas y sobrevivientes una oportunidad de encontrar otras maneras, inclusive de nombrar eso, de nombrarlo y en ocasiones de renombrarlo para entonces trabajar de manera muy específica con las secuelas que no solamente son psicológicas. Licenciada, sabemos que desde su organización también se promovió esta legislación como una categoría específica, independiente de lo que sería la violencia psicológica. Desde su perspectiva, ¿por qué era necesario incluir esta enmienda expresamente? Yo coincido totalmente con la profesora. Una de las cosas que también nos sucedía es que notábamos que había incluso mayor apertura a hablar de temas de explotación financiera en el contexto de personas adultas mayores, como ese control de los recursos que impide que la persona adulta mayor pueda tener una vida productiva, cuidados médicos adecuados, bla, 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 que es sumamente importante, pero en el caso de las sobrevivientes de violencia de género, una resistencia a hablar de violencia económica, porque como bien decías, nos hablaban de que ya se defendía, de que por décadas las defensoras pues habíamos argumentado pues que eso estaba dentro de la violencia psicológica. Surge de un esfuerzo colaborativo, no solamente Ayuda Legal Puerto Rico redactó pues gran parte de aquel primer anteproyecto, pero surge un esfuerzo colaborativo en el que participaron no solamente organizaciones que hacían trabajo de mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos, no solamente en Puerto Rico, sino en la región. Reconocer el tema de violencia económica nos ponía a nivel de esfuerzos latinoamericanos por hablar de cómo ese desarrollo económico es parte de ese
empoderamiento que permite romper el ciclo de violencia doméstica. Pero también había un interés, y sigue habiendo un interés con este tema de violencia económica, que es que aunque lo estamos viendo aquí en el contexto de Ley 54, para efectos, por ejemplo, de una orden de protección o para efectos de un tipo penal, la realidad es que nos interesa seguir hablando de quienes inciden en la violencia económica de esas mujeres en particular, ¿verdad? Y es hablar, por ejemplo, de esa responsabilidad que podrían tener terceros cuando hay un tema de violencia económica. Por ejemplo, cuando se niega la información financiera a una sobreviviente que es cotitular en un préstamo hipotecario, alguien toma la decisión de que solamente se notifique al agresor y que entonces tenga que haber un proceso separado para que ella justifique poder ir a negociar un préstamo hipotecario. Algo pasa también cuando los procesos judiciales, esa carga onerosa que cae en los procedimientos de familia, en esas mujeres que de momento sienten que no pueden pasar de la unidad social porque no van a poder costear el proceso, y eso también incide en las mujeres. Entonces, hablar de ese rol, como pasa cuando hablamos de la violencia doméstica, ¿por qué el Poder Judicial celebra todos estos días de activismo en el contexto de este mes de noviembre? Es porque sabemos que la violencia de género habla de una responsabilidad colectiva que tenemos. Y la violencia económica, pues habla entonces de la responsabilidad de ese agresor, pero también de la responsabilidad que tenemos los demás cuando somos parte de ese ciclo, y había que empezar a nombrarlo, y qué mejor lugar que hacerlo por la Ley 54. Excelente, gracias, licenciada. Jueza, han mencionado aquí tanto la licenciada como la doctora la importancia de nombrarla, esta manifestación de violencia específica e incluirla en esta ocasión en el contexto de la Ley 54. ¿Cuáles son algunos ejemplos o algunas manifestaciones comunes? Ya se han mencionado algunas entre las tres, pero me gustaría también para el público que nos está mirando que pueda a lo mejor identificar algunos ejemplos o algunas instancias en las que se ven esas conductas de violencia económica, más allá de las que se han mencionado. Bueno, pues podemos separarlas entre esas manifestaciones que se traducen durante la relación y esas manifestaciones que ocurren luego de una separación. Durante la relación pudiéramos estar hablando de privarle el acceso al dinero, de controlar el acceso a tarjetas de crédito, a cuentas de banco, a ayudas gubernamentales, de ocultar información del pago de vivienda, de renta, de hipoteca, incluso de evitar o limitar que la persona trabaje o que la persona estudie. Durante o después de una separación, pues pudiéramos ver estas manifestaciones en el incumplimiento deliberado de la pensión alimentaria, en casos de desahucio, en casos de ejecuciones de hipoteca. Licenciada, en su organización, que sé que representan víctimas de violencia económica, ¿cuáles son esas manifestaciones más comunes que usted ha percibido en esas personas que ha representado? Sí, mira, hemos visto incluso hasta la interferencia con los pagos de pensión, donde pues en vez de pagar la pensión a la custodia, se le paga un cheque que dice solo para hipoteca o no para las uñas, o ese tipo de control económico de los recursos, ¿verdad?, de lo cotidiano. Quiero también decir, como parte de esto, la interferencia en los DMs o los mensajes a través de redes sociales cuando ella tiene un negocio, o sea, un negocio de vender cualquier cosa, verificarle los DMs, saber intervenir en su trabajo. Yo soy la persona que va a administrar. A veces cuando se trata de llamar al lugar de empleo y entonces dar recomendaciones negativas o quejarse en el lugar de empleo sobre el servicio que da esta sobreviviente. Y lo importante, ¿verdad?, que hemos dicho una y otra vez que era importante nombrar, pero que se incluya la Ley 54 también una manera muy concreta de operacionalizar, una manera de darle al tribunal y darle al andamiaje de administración de justicia uñas y dientes para poder actuar afirmativamente en protección de esas sobrevivientes y además dar remedios específicos para la violencia económica, que es algo que no necesariamente existía antes. Qué bueno que menciona esos ejemplos que van a lo mejor para una persona que está siendo interceptada en lo que tiene que ver los DM, los mensajes directos de la red social de su trabajo. A lo mejor no identifica el control directamente de parte de la otra persona, porque entiende que sigue, por ejemplo, manejando los dineros del trabajo, pero no lo percibe necesariamente como violencia económica en la medida en que está interfiriendo con su trabajo, que pudiera interferir entonces con la generación de los ingresos. Así que son unos ejemplos que van más allá del control específico del dinero. Qué bueno que los trae usted, licenciada. Igual le pregunto, doctora, desde las participantes que atienden ustedes, si hay algunos ejemplos o algunas manifestaciones específicas más comunes que usted ha percibido en la población que han atendido. Ciertamente, cuando una persona tiene que escoger entre enfrentar
la violencia por parte de su pareja o expareja, o mantenerse viviendo en un lugar, o se ve obligada a tener que navegar las aguas porque hay un asunto de pensión alimentaria. Esto puede tener una incidencia emocional muy grande. De hecho, nosotras hicimos con un grupo de mujeres maravillosas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, hicimos una serie de estudios y uno de las áreas que miramos fue esa correlación que existía, por ejemplo, entre violencia económica, la experiencia de la violencia económica y la secuela. Lo que se encontró en el caso de una de las submuestras era que más del 63% de las víctimas y sobrevivientes que identificaban que habían vivido violencia económica también cumplían con los indicadores para un cuadro de depresión. O sea, que en efecto tiene una vinculación en la manera, no solamente en la manera en que yo veo la vida, en la manera en que yo navego la vida, especialmente cuando son madres. En este caso, el 90% de las participantes eran madres de niños y niñas menores de 18 años. Otra cosa que vimos también era, nos preguntamos, ¿tendrá una relación la tensión económica, producto de la violencia económica, inclusive en casos donde ya las personas no viven juntas, tendrá una vinculación con secuelas físicas? Y en efecto encontramos una relación estadística significativa entre altos niveles de tensión económica y cómo se cuerpaba. Así que estamos hablando desde condiciones, ¿verdad?, de espasmos musculares hasta condiciones cardiovasculares. Así que las secuelas de la violencia, y en este caso de la violencia económica, que tiene un matiz muy particular. Si yo siento que no tengo para comer, que no tengo para pagar un techo seguro, ¿qué implica para mí? Así que, en efecto, hay una secuela y hay indicadores de trauma que debemos nombrarlo como lo que son. Desde mi perspectiva, son secuelas crónicas. Es más fácil mirar asuntos de salud y decir, esto es una condición de salud crónica. La violencia de género, cuando la miramos de manera sostenida, se convierte en una condición crónica que tiene unas implicaciones serias, tanto a nivel emocional como a nivel físico. ¿Han podido identificar si en las sobrevivientes concurren violencia económica con violencia física o violencia sexual, o que es común que cuando se identifica violencia económica también se vean otras manifestaciones de violencia doméstica o violencia entre parejas o exparejas? En efecto, cuando desarrollamos varias escalas para mirar correlaciones, veíamos ciertamente la correlación mayor se ve entre violencia económica y violencia psicológica de manera muy distintiva. Por eso insistimos en que son manifestaciones diferenciadas de violencia. Pero también se observa violencia física y violencia sexual. Lo interesante de poder identificar tanto el nombrar la violencia económica como sus efectos es que no siempre es tan natural, ¿verdad? A veces hay que dar ejemplos muy específicos, como han mencionado la jueza y la licenciada. Explotación económica, ¿cómo se ve? Sí. Sabotaje económico, ¿cómo se ve? No siempre lo podemos nombrar tan fácilmente como quizás se podría nombrar un puño, una patada, ¿verdad? Ahorcamiento, otros tipos de violencia. Así que eso es lo que lo hace complejo en este momento de la historia. Licenciada, con las personas que ustedes han atendido, le pregunto igualmente si ha visto que es común o que sea común el que concurra la violencia económica con otras manifestaciones de violencia. Mira, cuando nosotras comenzamos la campaña educativa a propósito de violencia económica y hablábamos en particular del tema de vivienda, porque es el tema en que se especializan gran parte de los programas de ayuda legal, empezaron a llegar muchas consultas de mujeres que estaban en procesos de enfrentar desalojo. Y pienso en casos no solamente de la que nunca se entró el proceso de ejecución de hipoteca, pero uno de los casos, ¿verdad?, que llega, que más quizá nos llamó la atención, es una mujer que se había dado cuenta de que su expareja, contra quien pendía una orden de protección, había estado en compinche con el casero para desalojarla a ella, diciéndole que ya no iba a alquilar,
y una vez ella se sale, alquilarle entonces a él, ¿no? Y ese tipo de casos pues dio paso a que la voz se empezara a regar y nos empezáramos a dar cuenta de ese vínculo tan marcado que hay entre este tema de la crisis de vivienda y entonces el tema de las mujeres. Y lo que hicimos fue no solamente recurrir, ¿verdad?, ya que teníamos este proceso de ley 54, sino también buscar otras alternativas dentro de los procesos federales, lo que tiene que ver con discrimen en la vivienda, por razón de violencia doméstica, porque ya a nivel federal se reconoce como en Puerto Rico el tema de violencia económica. Y una de las cosas que nos ayudó fue poder vincular que ya a nivel del ordenamiento local había esta figura de violencia económica que se estaba cumpliendo y que pues era más fácil navegar el proceso de VAWA a nivel federal con ella. Tengo que decir que todavía el tema de violencia económica no ha tenido la exposición que necesita. Una cosa, ¿verdad?, que yo siempre digo es que en todas partes vemos promociones diferentes en los baños de mujeres. La mujer que está embarazada no bebe sola, ese tipo de mensaje, ¿no? Y qué bueno sería poder ir a un baño y ver una campaña sobre violencia económica y explotación financiera y este tema de interferencia, por ejemplo, en las universidades, ese agresor que se para en la puerta del salón de estudiantes, que a mí me ha pasado siendo profesora, yo imagino que a ti también te ha pasado, y cómo esto incide en ese proceso de la justicia y de la equidad de todas las personas, pero en particular de las mujeres, ¿no? Y nos parece importante, ¿verdad?, que cada vez que hay una campaña llegan más casos que tienen que ver con interferencia con las tarjetas de crédito. Una pregunta que siempre se hace es que él no me dejó nunca trabajar y si los recursos son de él, puede haber violencia económica. Pues claro que puede haber violencia económica, aunque él sea el que se gana el dinero, porque si el dinero se utiliza, como bien dijo la doctora Silva, como una herramienta de control, se configura la violencia económica. Así que ha sido a través de la difusión, de hablar de ejemplos concretos que como que se alimentan. Tú hablas del ejemplo concreto y llega el ejemplo concreto a la oficina. Y por eso es tan importante este tipo de espacio. Y por eso queremos continuar hablando de estos ejemplos para que las personas también se puedan identificar como sobrevivientes o que están experimentando esta violencia. Jueza, para esas personas que se identifican como víctimas o sobrevivientes de este tipo de violencia, ¿qué remedios legales tienen para poder atenderla? Bueno, pues al amparo de la Ley 54 podemos dividir los remedios en dos grandes aspectos. Número uno, el penal, y número dos, los remedios civiles. El remedio penal está dentro, obviamente, del proceso criminal cuando una persona incurre en hechos constitutivos de violencia económica, configura un delito grave que tiene una pena de 18 meses a 3 años, dependiendo del caso. Pudiéramos estar hablando de una persona que pueda estar cumpliendo un programa de desvío o que bien pueda estar cumpliendo en una institución carcelaria. En cuanto al aspecto civil, a través de la otorgación de una orden de protección, el tribunal puede imponer medidas cautelares, desde la obligación de concederle pensión alimentaria de forma provisional, ordenar el pago de vivienda, de renta, de hipoteca, ordenar la divulgación de la información financiera de cuentas en común, evitar u ordenar que no se dispongan de bienes privativos, de bienes comunes en la relación, incluso de conceder indemnización económica. Esos son ambos remedios que concede la ley. Siempre me gusta hacer la distinción y enfatizar que la persona puede solicitar una orden de protección sin necesidad de hacer una querella a la policía y viceversa. Igualmente puede ir a solicitar que se procese penalmente sin que sea necesario solicitar o tener a su favor una orden de protección. Fuera del contexto de la Ley 54, licenciada, ¿ha tenido algunas experiencias en las que se haya solicitado algún remedio al tribunal? Por ejemplo, se me ocurre hogar seguro, algún tipo de ejemplos relacionados con vivienda, donde lo ha tratado fuera de la Ley 54. Sí, particularmente en esos procesos, y gracias por traer el ejemplo Hogar Seguro, haciéndonos preguntas, ¿verdad?, sobre, ¿verdad?, porque igual hemos tenido ejemplos donde pues la parte agresora de momento tiene un poder o un rol de control o un rol importante dentro de la comunidad donde vive. Por ejemplo, es parte de una junta de titulares, es parte de una asamblea de socios y utiliza su poder, ¿verdad?, para sacar o para buscar desalojar o amenazar con esa posibilidad de dejar sin techo no solamente a la sobreviviente, sino a la sobreviviente y a las crías. Usualmente viene
todo el paquete, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos tratado de hacer también es en procesos disciplinarios en propiedad horizontal, por ejemplo, o incluso en cooperativas de vivienda, integrar el tema de violencia económica, que debo decir que ha sido bien complicado, porque se entiende que la violencia económica es menos violencia, que está exagerada, ¿verdad? Que a la gente nos dice, es que uno puede ver violencia económica en todas partes, ¿verdad? Como si no existieran los indicadores de los cuales ambas han estado hablando con mucha claridad. Pero también ha sido complicado porque es como si no se viera integrada la situación, ¿no? Por eso nosotras siempre hablamos de la importancia de integrar ese pleito de ejecución de hipoteca o ese pleito de alimentos con el tema de violencia económica. Y como he dicho, el camino ha sido bastante cuesta arriba y yo creo que de ahí también la urgencia que tenemos de integrar el tema de violencia económica más allá de la OPE, más allá de la orden de protección. Y sé que es un camino que se están dando. Incluso con este tema de la inmigración, lo que está pasando recientemente con las mujeres inmigrantes, el quitarles lo que ganan, que a veces es dinero que se lo ganan informalmente, entonces no pueden ir a reclamarlo a ningún lugar, quitarles el pasaporte, los documentos de permiso de trabajo para que no puedan trabajar, mantenerlas en una situación de mayor indefensión. Lo traigo porque los temas legales son temas interseccionales. Nadie viene con un solo problema, igual que nadie viene con una sola identidad, ¿no? Las identidades se entrecruzan y las maneras de oprimirlas también se entrecruzan y es importante que exista ese ojo, no solamente desde las defensoras, sino también desde quienes adjudican, pero también desde quienes tienen que ejecutar esos remedios. Doctora, ¿qué herramientas hay para atender entonces la violencia económica fuera de estos remedios legales o para prevenirla, que son desde la perspectiva que ustedes trabajan? Sí, bueno, a mí me parece importantísimo, realmente urgente, que tengamos estos espacios para educar sobre el tema, porque es que en esta conversación hay mucha gente a la mesa. O sea, no es solamente la víctima o la sobreviviente, no es solamente quien ofrece atención especializada para casos de violencia de género, no es solamente el tribunal. Necesitamos traer a las comunidades aquí, necesitamos traer a los bancos, a las corporaciones, necesitamos poder tener una conversación honesta de cómo atendemos estos casos. Para darle un ejemplo, uno de los casos que nosotros vimos en el proceso de investigar fue el caso de esta mujer que no se había enterado que tenía una deuda de $100,000. Entonces, de momento tiene una citación al tribunal y decía, pero yo puedo hablar con el banco, pero ¿cuál es? ¿Pero y cómo lo hacemos? El banco no me responde. Así que hay una conversación de cómo reconocemos estos temas de manera intersectorial. La intersección no es solamente en términos de cómo se ejerce esta condición de violencia, hay también intersección en la respuesta. Tiene que haber intersección en la respuesta. Y para prevenir, me parece que los chicos y las chicas, las juventudes, este tema les concierne totalmente. Entonces necesitamos primero conversar sobre los asuntos que tienen que ver con quién tiene el poder de reconocer en una relación el control económico. ¿Quién lo hace? ¿Verdad? Como les decía, a muchas de las mujeres que entrevistamos, que en ese momento fueron más o menos como 500, un gran número de ellas, más del 60% decían, en mi casa, mamá no bregaba con las cuentas de la casa. Eso tiene una vinculación de cómo una ve su rol en sociedad, una sociedad en la que el asunto del capital es vital. Claro. Entonces, para hablar de prevención de violencia de género hay que tocar estos temas también. Y para hablar de prevención de violencia de género, tocando violencia económica, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, necesitamos poder nombrar el asunto desde su justa perspectiva. En la experiencia que nosotros tuvimos, el año pasado estuvimos trabajando con cerca de 800 niños y niñas de edad escolar, kinder a sexto. Y a veces nos preguntamos, ¿los niños y las niñas pueden entender estos temas? No solamente lo entienden, sino que proveen respuesta, porque lo viven. Entonces, también hay que salir de esta visión del adultocentrismo, de que esto no le compete, ¿verdad?, a la niñez y a la juventud que vive los efectos. En el caso de la violencia económica,
no estamos hablando ni de violencia vicaria. O sea, no estamos hablando necesariamente ni que estos chicos o chicas, más bien secundaria, violencia secundaria, lo están viviendo, lo pueden nombrar y así también pueden nombrar alternativas. Así que quizás este es el espacio idóneo para decir que podemos apostar a una prevención primaria para atender estos temas. Gracias, doctora. Bueno, jueza, le quiero preguntar, a 2 años de la aprobación de esta legislación, ¿cuál entiende usted que son los aciertos y retos que todavía persisten? Bueno, con relación a los aciertos, me parece que el mayor acierto ha sido tipificar la conducta como delito, reconocer que esta conducta es una forma de violencia, es una manifestación de la desigualdad de género. En cuanto a los retos, pudiera también, está atado un poco a ese acierto. En cuanto al reto, me parece que es un reto cultural, me parece que es un reto de aprender a identificar que esa conducta o que ciertas prácticas y dinámicas económicas o dinámicas entre parejas y económicas, pues son formas de violencia y son formas o manifestaciones de la desigualdad de género. Licenciada. Aciertos, yo diría que hay una conversación que ya se está dando entre diferentes grupos, sectores, organizaciones, que cuando empezamos a hablar de violencia económica dijeron, pues claro que sí, todos los días. Y pasa así, y pasa cuando estoy en la fila del supermercado y tú la ves a ella muy temerosa y él es el que está diciéndole que puede comprar y entonces ella es la que se gana el dinero, pero él guarda la tarjeta. Esa visión con la que muchas quizás tuvimos en nuestro entorno cercano, donde mamá gana el pan, pero papá es el que guarda las tarjetas, es el que tiene el wallet de papá, la cartera de hombre. A las mujeres no se les regalan cartera, al hombre se les regala un wallet, ¿sabes? Un wallet y una corbata. Y cómo bregamos, ¿no?, con esos estereotipos, que no solamente son estereotipos, sino que están bien ubicados, y yo creo que hay más conciencia incluso en esto de lo que es la educación financiera, que ya tú lo ves en las redes sociales, en esa generación que viene, que hablan de, pues podemos tener una conversación muy larga sobre eso, pero hay un tema de educación financiera que está en la parte, en el clandestinaje de la conciencia de estas nuevas generaciones. Y yo creo que hemos podido poco a poco normalizar el concepto violencia económica, ¿no? No pasa como cuando uno dice violencia vicaria, que la gente abre los ojos. Violencia económica, pues parece un poco bien, es algo que la gente fácilmente puede comprender. Por lo mismo, creo que todavía hay una insistencia en minimizar la violencia económica con esa línea de creer que la violencia puede ser algo como un patrón cultural y decir es que todos vivimos en violencia económica y míranos aquí, ¿no? De normalizarla. También yo creo que, y yo pues siempre lo voy a decir donde quiera que me paro, ¿verdad? Parte del trabajo de las defensoras es emplazar al Estado, que tiene responsabilidad primaria y no se nos puede olvidar que tiene un deber de debida diligencia reconocido internacionalmente con este tema de la violencia de género, y hace falta campañas educativas. Una de las cosas que hacía la ley que logramos aprobar es una ley que obligaba a distintos sectores, el Poder Judicial, pero también entre otros la OPM, a educar sobre la violencia económica, y esas campañas faltan. 2 años después faltan. 2 años después, hace 2 meses estábamos en un taller para intercesoras y otras personas que trabajan en albergues y casi el 50% nunca había escuchado de la nueva ley. Y eso es algo, ¿verdad?, de que la ley no sirve para nada si la ley no es conocida por la gente, sobre todo por quienes van a buscar protección de esa legislación. Y estamos pues insistentemente llamando, ¿no?, a ese deber de debida diligencia del Estado, porque como dije, la ley 54 es solamente el inicio, esa enmienda, para que la violencia económica sea un vehículo para emplazar esa responsabilidad colectiva que tiene sobre todo el sector privado, que van los patronos, que van las corporaciones, que van las instituciones financieras, de responder para erradicar la violencia económica, la violencia de género, como parte de un diseño social que hay que cambiar. Doctora, igualmente le pregunto, ya mencionó el llamado y la importancia de esa conversación, sobre todo intersectorial, pero le pregunto si hay algo adicional que quiera mencionar sobre esos aciertos que tiene esta legislación y retos que todavía persisten. Pero sí, comparamos con la legislación que se da en el Caribe y en América Latina, definitivamente. Tanto la Ley 54 desde sus inicios como la enmienda a la Ley 54 para nombrar la violencia económica, ya eso en sí mismo es un esfuerzo de avanzada. Así que creo que en Puerto Rico nos podemos sentir orgullosas y orgullosos de que estamos moviéndonos. Ahora, bien, concurro con la licenciada Godreau de que hay un paso adicional del discursar al hacer.
¿verdad? Y ese hacer puede implicar educación, puede implicar una implementación efectiva de cómo se traduce esa teoría de lo que es violencia económica a cómo se ve en la sala del tribunal, ¿verdad? Y como bien decían las compañeras, cómo se traduce en la implicación que tiene para las instituciones financieras o para el sector corporativo, cómo se traduce en esta conversación comunitaria. Todavía en Puerto Rico, si bien hemos avanzado mucho y tenemos un sentido colectivista maravilloso de interacción social, nos falta conversar a nivel comunitario sobre cómo no solamente escuchamos y presenciamos la violencia de género, cómo la atendemos desde las propias comunidades. Y me parece que hay una vinculación entre lo que establece la ley, porque hay un componente de educación que nos falta. Y allí me parece que el Estado tiene una responsabilidad, no solamente de darle prioridad a los temas que importan, sino también proveer los recursos para hacer el trabajo que no necesariamente se está haciendo, aunque hay un deber ministerial para hacerlo. Muchas gracias a las tres por esta conversación y a todo el público por acompañarnos. Como hemos discutido, la violencia económica es una violencia que afecta a la seguridad, que perpetúa desigualdades y que suele coexistir con otras formas de violencia o de maltrato. Necesitamos avanzar hacia una sociedad donde la autonomía económica sea una realidad para todas las personas. Esperamos que esta información les haya servido para continuar educándonos, que hemos enfatizado que es importante, y que en colectivo continuemos buscando alternativas para la eliminación de todas las formas de violencia de género. Pendiente a nuestras redes para más información sobre violencia económica y sobre otras iniciativas del Poder Judicial de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Hasta la próxima.